está. Bueno, entonces vamos a comenzar a compartir pantalla. Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un verdadero honor. Vamos a tratar de abordar este tema, que es un tema tan importante. Y entonces vamos a abordar este tema. No sé si ya lo tienen en pantalla ustedes. Sí, Lick. Sí. Bueno, vamos a hablar de las funciones de los sujetos procesales. Bueno, vamos a comenzar con los de paz. Vamos a comenzar con los jueces. Miren, los jueces de paz van a juzgar fundamentalmente, van a conocer de las faltas. Las faltas son aquellos, ustedes saben qué son las faltas. ¿Qué es una falta? A ver, por favor, alguien que me lo diga. Bueno, las faltas, también conocidas dogmáticamente como contravenciones, son transgresiones a la ley penal que no tienen una pena mayor de 60 días de arresto, ¿verdad? Ellos conocen las faltas, los delitos contra la seguridad del tránsito, como el delito de responsabilidad de conductores, los delitos con pena de multa, por ejemplo, como el delito de omisión de denuncia, y van a ejercer el control jurisdiccional en los delitos menos graves que están sancionados con una prisión no mayor de 5 años. Cuando estamos hablando del control jurisdiccional, es que los jueces van a dar una serie de autorizaciones para la práctica de ciertos actos en el ejercicio de la investigación del Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal. Por ejemplo, el Ministerio Público necesita solicitar una orden de allanamiento, el juez pues, le da esa orden de allanamiento, el juez necesita ordenar una orden de aprehensión, lo hace, necesita revocar la prisión, la prisión, revocar las medidas sustitutivas de la prisión preventiva, lo hacen, es decir, porque tienen el control jurisdiccional, porque hay ciertos actos en donde el Ministerio Público necesita autorización para realizar actos de investigación. Van a solicitar que se allane una vivienda, van a solicitar el secuestro de correspondencia, entonces ahí necesitan la autorización. Van a conocer también a prevención, quiere decir a prevención, que conocen cuando el juez que es competente no pueda conocer por cuestiones de estar cerrado, por cuestiones de que es después de las 3:30 de la tarde, o es en días o en horas inhábiles como sábados, o para una Semana Santa, o algún día de asueto, de feriado. Entonces conocen de esos delitos mayores de 5 años, a prevención nada más, escuchan al acusado, no pueden resolver nada. Lo que hacen es, si él quiere declarar, pues hacen su declaración, y todas esas circunstancias, pero quien va a resolver es el juez de primera instancia. Van a practicar diligencias urgentes, les van a remitir a la persona del acusado dentro de 6 horas, y a partir de eso él va a tener 24 horas para declarar, también, que eso es una cuestión constitucional que está en la Constitución, pueden leer ustedes los artículos 69 y 87, que autorizan actos de investigación solicitados por el Ministerio Público de carácter urgente, y van a llevar el control jurisdiccional de la investigación en los procesos que sean de su competencia, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda del juez de paz? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha mal? Ahí escuchamos bien, Lick. Gracias. Bueno, vamos a hablar del juez de primera instancia. Tiene a su cargo el control jurisdiccional de la investigación del Ministerio Público en los delitos que tengan una pena que sea mayor de 5 años de prisión. Y todos aquellos contemplados en la ley de narcoactividad y otras leyes ordinarias, como la ley de lavado de dinero de otros activos, como la ley de contrabando aduanero, como la ley, como el código tributario, como las varias leyes ordinarias especiales, hay varias, como la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la ley de armas y municiones, etc. Hay varias. El juez de primera instancia va a tramitar lo que es el procedimiento preparatorio, ¿verdad? Que es esa fase que nosotros conocemos, que dura 3 meses si la persona no está sujeta a prisión preventiva, perdón. Si está bajo medidas sustitutivas de la prisión preventiva dura 6, y si no está sujeto a medidas sustitutivas, pues no tiene ningún plazo. También conoce el procedimiento abreviado, que es un proceso especial, cuyo objetivo es no ir a un debate,
cuando el juez, cuando el Ministerio Público de la Persecución Penal determine que no requiere una pena mayor de 5 años, exista acuerdo de la persona del acusado en cuanto a la aceptación del hecho de determinado la acusación y la pena que se le va a imponer, y también existe consentimiento de su abogado defensor, pues entonces el juez accede a aplicar un procedimiento abreviado y que va a terminar con una sentencia. Los procesos de liquidación de costas, que eso se da al final cuando ya se termina el proceso, que ha llegado hasta casación, que ya viene, ya entonces hacen un proceso de liquidación de costas, que es saber a cuánto equivalen los gastos que debe pagar la persona del acusado, condenado en ese caso, ya cuando los gastos que se rogan por su defensa técnica, por los gastos, los memoriales que se han promovido, las audiencias y todo eso, son los gastos y costos procesales, con fundamento en el artículo 47 del Código Procesal Penal. Los tribunales de sentencia fundamentalmente conocen de los delitos, de los delitos contemplados en el artículo 3 del decreto 21 de 2019, que es la competencia penal para mayor riesgo. Es en la fase de dato oral y público. Si nosotros establecemos fundamentalmente este decreto, el artículo 3 de este decreto, pues regula los delitos. ¿Tienen ese decreto a la mano? Que alguien me pueda leer ese artículo, por favor, así someramente. Lo voy a ubicar aquí, se los voy a leer. Artículo 3 dijo, ¿verdad, Lic? Sí. Artículo 3. Delitos de mayor riesgo. Para los fines de la presente ley, se consideran delitos de mayor riesgo los siguientes. Literal A, genocidio. Literal B, los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Literal C, desaparición forzada. Literal D, tortura. Literal E, asesinato. Literal F, trata de personas. Literal G, plagio o secuestro. Literal H, parricidio. Literal I, femicidio. Literal J, delitos contemplados en la ley contra la delincuencia organizada. Literal K, delitos cuya pena máxima sea superior de 15 años de prisión en la ley contra la narcoactividad. Literal L, delitos contemplados en la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Literal M, delitos cuya pena máxima sea superior de 15 años de prisión en la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. Y literal N, los delitos conexos a los anteriores serán juzgados por los tribunales competentes para procesos de mayor riesgo. Entonces, cuando son todos esos casos de mayor riesgo, vamos a diferenciar que conoce un tribunal de sentencia aquí en Jalapa, no un tribunal de mayor riesgo, no un tribunal de mayor riesgo con toda la infraestructura de seguridad que se da para los sujetos procesales y los jueces y todo. No. Cuando son ese tipo de delitos, entonces va a conocer, por ejemplo, aquí en Jalapa, el tribunal de sentencia solo va a conocer de ese tipo de delitos, solo esos, los que acabamos de analizar. Pero cuando no son delitos de mayor riesgo, entonces conocen los jueces unipersonales de sentencia. Por ejemplo, un homicidio que no es de mayor riesgo, también lo que es una violencia contra la mujer, portación ilegal de armas de fuego, ese tipo de hechos punibles. Entonces los conoce un juez unipersonal de sentencia. Entonces, ¿quién tiene competencia de mayor riesgo aquí en Jalapa? El tribunal de sentencia. Pero si en esos casos se determina que la vida de algún fiscal, de alguna víctima, o del juez, sobre todo en los casos que tienen que ver con delincuencia, entonces ahí ya lo que sucede es que envían ese proceso a un tribunal de mayor riesgo. Esa solicitud la hace el fiscal encargado del caso. La hace la Corte Suprema de Justicia y entonces ya brindan ya un tribunal de mayor riesgo, pero con toda la infraestructura, con una sala adecuada, con mayor seguridad, con una sala con una protección especial para las personas, donde los indicados están bajo ciertas medidas de seguridad, cámaras de televisión, etcétera, etcétera.
Eso se puede dar también. Parece que hay un compañero que está solicitando entrar, ¿verdad? Vamos a ver quién es. Un compañero que quiere entrar, ¿verdad? Creo que ya se salió. Bueno, ¿dónde estaban ustedes? Un jueces de mayor riesgo, estaba hablando. Ok. ¿Pueden ver ustedes la presentación o no? Sorry. Vamos a volver a poner esto. Es lo malo, que cuando se meten con usuarios que no son de acá, ¿verdad? Bueno, híjole, se cerró esto. Decía que estábamos por aquí. ¿Pueden ver hoy sí? Sí, Lick. Sí, Sigamos hablando. Pues los jueces de primera instancia de mayor riesgo van a conocer con una infraestructura muy especial los delitos que acaba de leer nuestra compañera. Y esto se va a dar fundamentalmente cuando los sujetos procesales estén, el juez, la policía, los miembros del sistema penitenciario, porque ponen en riesgo la vida, la seguridad de la persona, porque son casos de grave impacto. Entonces, se da esa competencia de mayor riesgo y entonces ahí estos tribunales son los que van a entrar a fungir. ¿Qué tenemos que deslindar aquí? ¿Cuándo van a comenzar a fungir esos tribunales? Van a fungir cuando están en peligro los sujetos procesales. Tuvimos aquí un caso en Jalapa, en donde, un caso que su servidor llevaba, y cuando traían al reo unas cuadras de aquí, pues le dispararon, trataron de liberarlo, le dispararon, ametrallaron en la unidad del sistema penitenciario. Entonces ya el fiscal encargado del caso solicitó que fuera competencia de mayor riesgo y que se ventilara en un tribunal de mayor riesgo en Guatemala. El delito que se le estaba indeligando a esta persona era asesinato, ya era competencia de mayor riesgo del tribunal de Jalapa, el tribunal de sentencia, pero lo trasladaron a un tribunal de mayor riesgo con la infraestructura propia de una sala de mayor riesgo, con ciertas medidas de seguridad, con varios agentes armados, con cámaras de seguridad, con una celda especial, blindada y con eh, mucha seguridad por esa circunstancia. O sea, ellos cuentan con una infraestructura más adecuada. Pues los jueces de primera instancia de mayor riesgo, pues van a entrar a conocer de este tipo de procesos, pero siempre a solicitud del fiscal, ¿verdad? Y la Corte Suprema tendrá que actualizar. Porque el juez de primera instancia de aquí también puede llevar casos de mayor riesgo, que son, porque conforme a la competencia de ese artículo que vimos, ellos pueden conocer de ese tipo de casos, pero ya cuando su vida y seguridad está en peligro, entonces el juez de primera instancia ordinario deja de conocer y lo mandan a uno de mayor riesgo donde existe una infraestructura más adecuada. Los tribunales de sentencia de mayor riesgo también conocen en esas mismas circunstancias con una infraestructura muy especial, así como lo he mencionado, de la misma forma. ¿Tienen alguna duda de lo que he explicado aquí? Si tienen algún enredo mental que quiera que aclaren ahorita, porque es posible que exista algún enredo mental en la cabeza de Sí, ustedes. Lick, yo tengo una duda. ¿Mm? Yo como casi no he estado en audiencias ni nada de eso, ¿Mm? tengo una duda. Si si esta es una audiencia de mayor riesgo y uno de los principios es que es público, ¿puede estar presente una persona que no tenga nada que ver con... Sí, sí, pueden haber personas en el público, porque es un caso que es público. Entonces, es un tribunal de mayor riesgo que tiene toda la infraestructura, toda la seguridad, y sí, dejan a tal personas. Ah, está bien, Lick, gracias. ¿No? Estas salas tienen van a entrar a las personas cuyo aforo tenga la sala. Si la sala tiene un aforo para unas 40 personas, regularmente se lo dejan estar unas 30, ¿verdad? No permiten que esté llena. Esa es la única diferencia. Gracias, Lick. Ok, vamos a seguir.
Y hay tribunales también que conocen en primera instancia, hay juzgados de primera instancia y tribunales también de sentencia que van a conocer eh, los delitos cometidos regulados en la ley de violencia contra en la ley de violencia contra la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Sí, también suele suceder eso, solo que estos tribunales funcionan exclusivamente nada más en la ciudad capital. Y en Jutiapa, que hay un tribunal que conoce específicamente de esto. Bien. Pues conocen, son tribunales, violan el artículo 12 constitucional, ¿verdad? Pero ahí están funcionando. Por favor, ¿alguien podría leerme ese artículo, el último párrafo? A ver, Arlen, el artículo 12 constitucional. Me dijo Lee que estaba anotando el 2. 12. Último párrafo, me dijo, ¿verdad? Ajá. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Entonces, han creado tribunales, hay tribunales de femicidio, hay tribunales en materia tributaria, son tribunales especiales. Simple y sencillamente, no están permitidos constitucionalmente, pero nadie dice nada, nadie ha metido una inconstitucionalidad, no ha hecho nada, ahí están. Así como eso, vivimos en un estado de polaridad constante, ¿verdad? Difícil de, pero bueno. Así que esos juzgados conocen en primera instancia de esos delitos de femicidio, de violencia contra la mujer, de forma psicológica, etcétera. Y también tienen un tribunal de sentencia y tienen para ventilar ese tipo de casos. Hay un complejo de justicia en Guatemala solo de violencia contra la mujer. Está en la zona 10 y ahí están todos, son varios tribunales. Varios tribunales de primera instancia y varios de sentencia. Es importante que ustedes lean el reglamento de gestión para juzgados y tribunales con competencia de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el artículo 9. Ahí les puse todas las leyes. Todas esas leyes, con el debido respeto que de mi antecesor, pero esas leyes en este momento tienen que haberse conocido. Este curso, en la realidad, es un curso eminentemente práctico. Vamos a tratar de complementar algunas cuestiones que, pues, que ustedes no sepan, ¿verdad? Después tenemos las salas de la Corte de Apelaciones. Ellos van a conocer de todos los recursos de apelación contra autos definitivos y sentencias del procedimiento abreviado. Ahí se llama recurso de apelación, artículo 404 del Código Procesal Penal. Conocen del recurso de apelación. Y también conocen de los recursos de apelación especial en contra de los fallos definitivos emitidos por los tribunales de sentencia. Hay que hacer la acotación que las salas de apelaciones de mayor riesgo conocen de los recursos de apelación de los autos definitivos y recursos de apelación especial de los fallos de tribunales de sentencia de mayor riesgo. Si un tribunal de sentencia de Jalapa, con competencia de mayor riesgo, dicta una sentencia que es desfavorable y se apela, quien va a conocer va a ser la sala. Pero, si por alguna circunstancia se traslada el proceso a un tribunal de sentencia de mayor riesgo, quien va a conocer en apelación va a ser una sala de mayor riesgo. La Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal del Poder Judicial, no así del sistema de justicia penal en Guatemala, porque es la Corte de Constitucionalidad, conoce de todos los recursos extraordinarios, se le llaman, porque no se llevan a la jurisdicción ordinaria, es un recurso extraordinario de casación, que es promovido en contra de las sentencias de las salas de apelaciones que resuelvan el recurso de apelación especial emitida contra los fallos de los tribunales de sentencia. Son las sentencias de esos tribunales y los recursos de apelación especial en contra de los autos de sobreseimiento dictados por los tribunales de sentencia, los recursos de apelación en contra de las sentencias de procedimiento abreviado de los jueces de primera instancia, los recursos de apelación de los jueces de primera instancia que declaran el sobreseimiento, la clausura profesional y los que resuelvan las excepciones o obstáculos de la persecución penal. Conoce la Corte Suprema de Justicia en casación, que es un recurso extraordinario. Tenemos a los jueces de ejecución, cuyo objetivo es la ejecución de la pena. ¿Qué es la ejecución de la pena? Es que el condenado, que se encuentra padeciendo la pena, purgando la pena, esté cumpliendo la pena y en un régimen de resocialización y reeducación.
esté cumpliendo la pena. Eso es muy difícil. Aquí en Guatemala, eso es muy difícil, pero el tribunal tiene que verificar que él esté cumpliendo la pena y cualquier incidente en cuanto a la libertad anticipada de él o la redención de pena, pues va a conocer el tribunal de ejecución, conoce específicamente los incidentes que tengan que ver con la extinción de la pena, como la libertad anticipada por buena conducta en redención de penas, la libertad condicional y el régimen progresivo. Es un régimen que establece varias fases. La fase de diagnóstico, está la fase de semilibertad y la de libertad, que es una libertad vigilada. Eso es lo que conoce el juzgado de ejecución, con base en los 51 del Código Procesal Penal. ¿Hay alguna duda en cuanto al juzgado de ejecución? Nosotros que hemos analizado la corte, las salas. Aquí en Jalapa hay una sala de apelaciones que conoce en las formas que hemos establecido. ¿Podemos seguir? Sí, Lic. Okay. El Ministerio Público es el ente encargado de la persecución penal, también denominado ente fiscal, y tiene a su cargo el procedimiento en cuanto a la averiguación de un hecho señalado como delito falta. O sea, va a realizar las funciones investigativas en la fase del procedimiento preparatorio para establecer las circunstancias en que pudo haberse cometido un hecho punible, para establecer la posible participación del sindicado, para determinar la histórica. La persecución penal la va a desplegar, la va a realizar a través de los fiscales, del fiscal de distrito, que es el fiscal de distrito. Tenemos distritos departamentales aquí en Jalapa, en Jutiapa, Zacapa, Chiquimula. Entonces, el fiscal de distrito es el jefe del departamento, de la fiscalía en el departamento, y de los fiscales de sección, que por ejemplo vamos a analizar después, de los agentes fiscales, auxiliares fiscales, que los vamos a explicar cada uno, uno a uno. Y una cuestión fantástica es que dirige a la Policía Nacional Civil en la función investigativa. Y el Ministerio Público, ¿cuál sería la función del Ministerio Público? A ver, Graciela, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que persigue el Ministerio Público en un proceso, constitucionalmente y ordinariamente hablando? Pues en lo que consiste el Ministerio Público es en la averiguación de un hecho. Uh-huh. Para establecer la culpabilidad del acusado. Sí, investigar los hechos, cómo se dio, cómo fueron cometidos y todo eso. Fíjese que le he preguntado esto a muchos alumnos, una respuesta bastante acertada. Le he preguntado a muchos alumnos míos en esta etapa de este curso eso, y me dicen que ese es su objetivo, es determinar la culpabilidad y meter a la cárcel a la persona. Así me contesta. Pero no ese es el objetivo. El objetivo del Ministerio Público es la correcta aplicación de la ley penal. Hacer justicia, aplicar el imperio de la ley. Y si eso debe favorecer al acusado, lo debe hacer. Pero el Ministerio Público en la práctica no lo hace. Principio de objetividad, artículo, le damos el artículo 107, por favor, Arlene. 107 del Código Procesal Penal. Sí, 107 me dijo, ¿verdad? ¿Sí? Función. El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público como órgano auxiliar de la Administración de Justicia conforme a las disposiciones de este Código. Tendrá a su cargo el procedimiento preparatorio y la dirección de la Policía Nacional Civil en su función investigativa dentro del proceso penal. ¿Solo? Solo, Lic. Leamos el 108. Objetividad. En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal. Más, que es grande, deberá formular los requerimientos y solicitudes conforme a este criterio, aún a favor del imputado. En el ejercicio de su función y en un plazo no mayor de 15 días, de recibida la denuncia, el Ministerio Público debe informar a la víctima de lo actuado y sobre la posible decisión de asumir. La víctima que no sea informada en dicho plazo puede acudir al juez de paz para que éste requiera en forma más expedita que
En 48 horas, el fiscal dé informe sobre el avance del proceso. Si del informe o ante la falta de este, el juez de paz considera insuficiente la preparación de la acción penal, ordenará al fiscal que dentro de un plazo no mayor de 30 días le imponga de nuevo avances, o en su defecto sobre las circunstancias que impiden que no pueda avanzar más a la investigación, bajo apercibimiento de certificar el régimen disciplinario del Ministerio Público, el incumplimiento constituyendo falta grave. O sea que cuando se presenta una querella y el Ministerio Público está investigando, tiene 20 días para rendirle cuentas a la víctima de qué es lo que está sucediendo. Y si no, la víctima puede ir con el juez de paz para indicarle que el Ministerio Público no le quiere dar información, para que se le combine por 30 días a que indique qué es lo que está sucediendo. Y al final, pues, darle un curso adecuado a la investigación. O sea, no es solo así de que voy a presentar una denuncia y ahí se va a quedar a dormir el sueño de los eternos, ¿verdad? Sino que tiene esa fase procesal importante. Les voy a pedir un momento, solo voy a traer mis leyes, que las tengo un poquito lejos de aquí porque las quiero utilizar. Ahorita vamos a seguir. Bueno, el fiscal general es la autoridad máxima del Ministerio Público, es el jefe del Ministerio Público. Y este señor va a ser elegido por una comisión de postulación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los decanos de todas las facultades de Derecho de las universidades de educación en el país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, y entonces ellos van a proponer una nómina de 6 candidatos al presidente de la República, quien sirve de esos candidatos. Aparte deben tener las calidades que se requiere para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y para eso es importante que nosotros pues, veamos el artículo 216 de la Constitución Política. Ese artículo establece así. Dice, para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, para ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207 de esta Constitución, ser mayor de 40 años, haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad o haber ejercido en profesión de abogado por más de 10 años. El 207 dice... Requisitos para ser magistrado juez. Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, ser en el goce de sus derechos ciudadanos, ser abogados colegiados, salvo las excepciones que establece la ley con respecto al último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores. La ley fijará el número de magistrados, así como la organización y funcionamiento de los procedimientos que deban observarse según la materia de que se trate. La función de magistrado juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos directivos, partidos políticos y con calidad de ministro de cualquier religión. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia prestarán ante el Congreso de la República la protesta de administrar pronta y cumplida justicia. Los demás magistrados y jueces la presentarán ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, los fiscales de distrito son jefes del Ministerio Público en los departamentos o regiones en que fueren nombrados. Regularmente los fiscales de distrito son departamentales. También pueden haber fiscales de distrito en ciertas regiones que sean importantes, por ejemplo, en nuevos distritos como por ejemplo Misco, Villanueva, que son municipios grandes de la capital, y también hay fiscales de distrito ahí. Ellos van a cumplir, van a velar por el correcto desempeño de la institución y también van a velar supervisar porque la acción penal se esté cumpliendo a cabalidad a través de los agentes fiscales y auxiliares fiscales con que cuenta el Ministerio Público. Base el artículo 24 de la Ley Orgánica del
Son artículos que ustedes podrían leer por su cuenta, pero no vamos a leer todos, porque si no, no vamos a terminar la clase. Se trata que esta clase no sea aburrida, sea sintética, que no estemos aquí 2 horas conectados. No se trata de eso, que sean 2 horas, como estamos presencialmente. Por eso se les da el material de aprendizaje en la semana. Los fiscales de sección son iguales que los fiscales de distrito, pero ellos no tienen una circunscripción departamental, sino una sección. Ellos van a conocer, por ejemplo, de delitos económicos, de delitos contra la... En Guatemala hay una sección de delitos contra la vida, delitos de narcotráfico, delitos de lavado de dinero de otros activos, de delitos de mayor riesgo, delitos de crimen de delincuencia organizada, delitos tributarios, delitos administrativos, etcétera. Entonces van a ejercer la persecución penal por sí mismos o por medio de los agentes fiscales y auxiliares fiscales que están a su cargo. Prácticamente son los jefes de esta sección. Los agentes fiscales. Ellos son los que están involucrados plenamente en el litigio, los que van a debate, los que van a audiencias intermedias. Ellos, su ejercicio fundamental es ejercer la acción penal, dirigir a los demás, a los agentes, a los auxiliares fiscales en la investigación, pero también van a formular los actos conclusivos, pues, como la apertura de juicio, como el requerimiento de apertura de juicio y formulación de acusación, como el sobreseimiento, como la clausura provisional, como medidas judicializadoras como el criterio de oportunidad, como la suspensión condicional de la persecución penal, o en su caso el procedimiento abreviado. Van a promover los recursos de apelación ante las salas de la Corte y los recursos de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Los fiscales especiales son fiscales contratados fundamentalmente para ciertos casos específicos. Eso se hace cuando son casos de muerte, como el caso Gerardi, por ejemplo, ¿verdad? O el caso de Mirna Mac, ¿verdad? O el caso de, recuerdo, ahorita no se me viene a la mente uno, es muy importante, pero van a ser nombrados con esas mismas funciones y les van a dar una serie de, van a ser equiparados a fiscales de distritos y de sección y van a tener a su cargo agentes fiscales y auxiliares fiscales para que realicen la investigación, para que los puedan supervisar en lo que están haciendo. Los auxiliares fiscales, que son los que están en sede de fiscalía, ¿verdad? Van a ser asistentes del fiscal de distrito, de sección y de los agentes fiscales. Actúan bajo la responsabilidad de estos sujetos. Ellos tienen fundamentalmente la diligencias de investigación. Ellos toman declaraciones, van a practicar allanamientos, hay un hecho punible, por ejemplo, que acaece ahorita, y ellos van a levantarla, a procesar la escena del crimen. Cuando son abogados y notarios, pues, pueden asistir también a debate, pueden asistir a las audiencias intermedias, asistiendo al fiscal, ¿verdad? Vamos a hablar ahora del sindicado, del imputado, del procesado, que a eso se le llama, se confunde estas denominaciones, ¿verdad? Fundamentalmente se le va a denominar así, sindicado, imputado, procesado, acusado, a la persona que se le señale, ¿verdad? O se les indique de la posible participación en un hecho punible. La denominación sindicado se va a dar antes de que el fiscal haya formulado la imputación de un hecho punible en la audiencia de primera declaración. En la primera declaración le van a formular la imputación, que es la formal conocimiento del hecho punible, con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, indicándole cuál es la calificación legal de las pruebas, una acusación, aunque la formal acusación es en la audiencia intermedia. Entonces la denominación sindicado se utiliza antes de que el fiscal haya formulado la imputación. Una vez que pase esa fase y que no esté ligado a auto de proceso, cuando no está ligado por auto de procesamiento y no se le ha formulado la imputación, entonces se llama sindicado. Se le está sindicando de un hecho punible, se le está señalando. Pero si a ese sujeto ya se le imputó el hecho punible, ya se le dirigió la imputación, y ya ha sido ligado a proceso por auto de procesamiento, entonces ahí se le llama acusado. Acusado. Eso es regularmente el procedimiento intermedio, ya cuando el juez declara, ya hay auto de apertura de juicio, es decir, un auto que tiene por formulada la acusación y se abre a juicio. Permítanme un momento. A conectar. Estoy dando clases, por favor, yo voy a terminar. Te encargo. Bueno. Ahora, la denominación acusado se va a utilizar
cuando ya se ha formulado y se ha dictado auto de apertura de juicio, durante la etapa del juicio hasta que se dicte sentencia condenatoria. A ver, compañeros, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, Rivas, ¿cuándo comienza la fase del juicio? ¿Cuándo comienza la fase del juicio? Alguien, por favor, que me diga cuándo comienza la fase del juicio. Después de la etapa intermedia, Lick, después de la audiencia de ofrecimiento de prueba. No. La fase de juicio comienza con la audiencia de ofrecimiento de prueba. Ahí comienza. Ahí comienza la fase del juicio, con la audiencia de ofrecimiento de prueba. Sigue con el debate. Y termina con la sentencia de primera instancia. Pero comienza con la audiencia de ofrecimiento. Esa es la etapa de juicio, la audiencia de ofrecimiento de prueba. La denominación condenado se utiliza para a la persona que se haya purgando condena, que se le ha dictado una sentencia de culpabilidad y esta está firme, es decir, ya hay sentencia de tribunal de sentencia de primer grado, existe sentencia de apelación y la sentencia no pudieron reformarla, modificarla, y existe sentencia de casación que no ha podido reformar o modificar o adicionar la sentencia de apelación, y existe ya sentencia de amparo, no ha podido modificar tampoco la de casación. Veamos el artículo 70 del Código Procesal Penal, por favor, así brevemente. A ver, Arlen. Sí, el 70, ¿verdad? Denominación. Se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Muy bien. Compañeros, quiero hacerles un anuncio. El día miércoles a las 8 nos vamos a conectar. Vamos a tener un invitado especial, nuestra primera conferencia, comienzan nuestras ciencias. El primer invitado es el maestro Maynor García Sandoval, quien es un fiscal con mucha experiencia, y nos va a hablar acerca de la escena del crimen. Nos va a venir a hablar de la escena del crimen. Entonces, por favor, ya les voy a hacer el anuncio oficial y les voy a publicar el link ya a más tardar el día lunes, el día domingo tal vez, porque el día domingo regularmente es que voy subiendo todo, ¿se han dado cuenta, verdad? Entonces, les voy a subir la información, aunque este módulo creo que lo subí desde el sábado, ¿verdad? Si se dieron cuenta, ¿no? Sí, Sí, Vieron cómo trabajo con dedicación, con mucho tiempo para ustedes. Sí. Bueno, entonces vamos a tener ese invitado especial y la verdad que va a ser bien, ya el viernes tenemos nuestra clase que el viernes tuviéramos que hablar ya de la primera declaración, pero no vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de la teoría del caso. Estoy dando a algunos compañeros, les pedí que hicieran una tesis. Dimos un ejemplo aquí de tesis. Hay diapositivas donde establecíamos una tesis y pusimos ejemplos muy burdos, como para que alguien venga y confunda eso, porque me vienen a hacer un alegato como que estuvieran en un debate. No hemos llegado al debate, eso es en el otro semestre, señores. Pongan atención a lo que uno les dice, porque la verdad que es importante que ustedes estén concentrados. Otros compañeros lo hicieron bien, relataron los hechos y luego, pues, no me pongan a hacer alegato. Explicas cómo hacer vamos a ver la teoría del caso y vamos a ver qué es parte de la teoría del caso. Entonces, estoy apenas calificando algunas tareas, no he tenido tiempo de calificarlas todas, pero en el transcurso del domingo voy a tener todo calificado. Y no se preocupen que si su tarea está mal, pues la repiten, ¿verdad? Y permite varios intentos para que ustedes puedan sacar la ponderación adecuada. La persona del imputado goza de todos los derechos y garantías que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Procesal Penal, y también todos los convenios en materia de derechos y tratados en materia de derechos humanos que ratificados en Guatemala. Desde el primer momento de que se le señale que haces una investigación con él y tiene derecho a hacerlos valer por medio de sí mismo, por medio de su abogado defensor.
La defensa técnica es el desempeño del patrocinio, defensa de los intereses de la persona del sindicado, imputado, acusado, sindicado en cualquier etapa del proceso, y se hace a través de un abogado colegiado activo. Tiene que ser un abogado colegiado activo, no pueden ser otro sujeto que no sea. Antes los estudiantes, en el sistema anterior, los estudiantes podían defender en jueces populares este tipo de casos, y no. Tiene que ser un abogado colegiado activo, ¿sí? Y se le llama técnica o letrada porque es ejercida por un jurisperito, que es un profesional del derecho, que está versado en materia de derecho penal, el sistema de justicia penal, en todas las ramas del sistema de justicia penal. Y tiene que tener amplios conocimientos en el sistema de justicia penal, y su objetivo es ejercer la defensa del acusado y los derechos y garantías que se otorga a favor, haciendo una defensa penal efectiva. La defensa penal efectiva es aquel sujeto que realiza el patrocinio, que asiste técnicamente al sindicado, acusado, imputado o condenado dentro del proceso, y lo hace de una forma efectiva, utilizando todo, que conoce ampliamente la ley y utiliza todos los recursos. El agraviado es la persona directamente afectada por la comisión, y la ley le otorga ese carácter a la víctima, pero también puede ser agraviado los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma, los socios respecto a los delitos cometidos por quienes los dirijan, administren o controlen, la entidad a la que pertenecen, las asociaciones en los delitos que afecten difusos o objetivos, siempre que se vinculen a dichos intereses. Entonces, la víctima, ya la vamos a explicar más adelante, tenemos los representantes de una sociedad, dice, por ejemplo, el presidente de una asociación de vecinos, el presidente del COCODE, el alcalde, ¿verdad? Trata de una sociedad mercantil. Por favor, José, no te vayas a conectar. Perdonen, jóvenes, disculpen. Porque los socios, respecto a los delitos que se cometan en contra de quienes dirigen o administran o controlen la entidad a la que ellos pertenezcan, ¿verdad? Por ejemplo, los miembros de una sociedad mercantil bancaria, farmacéutica o industrial, tienen acción para poder ser agraviados por los actos que cometan quienes dirijan a esas entidades. Cuando habla de, por ejemplo, de las asociaciones de mujeres o de personas o de mujeres angustiadas o de mujeres víctimas también, o de cualquier otro tipo por ejemplo, de minusválidos, con los delitos cometidos contra ese tipo de personas, pueden entrar también a agraviado. Ahora, la víctima. Vamos a entender, si nosotros analizamos el artículo 117 del Código Procesal Penal, ahí lo que es fundamentalmente el agraviado. Si nosotros analizamos qué vamos a entender por víctima, la persona individual o que colectivamente, ya sea de forma individual o porque con otro conglomerado de personas ha sufrido daños y lesiones físicas, mentales. La persona sufre algún sufrimiento emocional. Cuando estamos hablando de algún sufrimiento emocional, es algún trastorno de personalidad que le vuelve, que la persona no está demente, sino a la persona le cuesta sobrellevar la vida así solo. Por ejemplo, le causa temor andar por una calle, le causa temor andar que fue objeto de un secuestro, le cuesta temor ir a, por ejemplo, al baño solo, porque ahí, por ejemplo, una mujer fue ultrajada, violada, por ejemplo, ¿verdad? Son cuestiones se caracterizan. Pero si tienen alguna enfermedad, que la demencia ya es de carácter psiquiátrico, entonces ahí también son este tipo de secuelas, la pérdida financiera, menoscabo sustancial, derechos fundamentales como consecuencia de acciones omisores que viene la legislación penal vigente, que se cometan delitos, que se transgredan bienes jurídicos tutelados y que sean hechos punibles. También en este caso se pueden incluir al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos, ¿verdad? Como los hijos de la víctima o de la persona con quien conviva. También la persona que conviva, aunque no esté casado, también es víctima. Si tiene una persona que convive con ella, pues es víctima. En el momento que cometes el delito, y a las personas que hayan sufrido daños, ir a asistir a la víctima en peligro. Las personas que tratan de evitar que la víctima en peligro sea vulnerada o vilipendiada, coalicionada, también se consideran víctimas. Bueno, ¿qué derechos tiene la víctima? El derecho de ser informado, los derechos que tiene. ¿Y qué derechos tiene? De recibir asistencia.
existir asistencia lógica, cualquier otra asistencia técnica que ayude a reducir las secuelas del hecho delictivo. El Ministerio Público escuche su opinión, que sea escuchada en cualquier momento, antes de tomar cualquier decisión, tomar la decisión de pedir antes de pedir un sobre clausura provincial de alguna forma al acusado, o de debate, pues, la forma que el Ministerio Público va a utilizar en el debate. También tiene que ser informada, también puede solicitarle informaciones al juez para ver qué momento de transición tiene su caso entre la parafernalia ritual del proceso penal. Y también tiene recibir un resarcimiento, eso se llama reparación digna, el derecho a ser reconocido como víctima, como tal, y a recibir una indemnización económica por la recuperación o resarcimiento afectado, que vuelva a poder gozar de ese derecho de una forma, pues de la manera de lo posible, casi igual antes del delito. Que sea objeto de protección de su integridad física, cuando su física no solo de esta persona, de sus allegados, esté en peligro como consecuencia de la acción penal del sindicato. Y también la victimización secundaria. La victimización secundaria queda que sucede, que acabece con víctima. Victimización primaria comete, ¿sí? Es cuando la víctima es sometida a una de justicia penal, cuando va a ir con el que cuenta, cuando presta de ante el fiscal, llega con, se somete a todas las audiencias que tienen que seguirse, declaran el debate. Es una víctima secundaria. La víctima está reviviendo el hecho punible, entonces causa secuelas de carácter psicológico en la persona. Entonces hay que ir la discriminación secundaria. ¿Sí? Lick, disculpe, no se le escucha bien, no sé si los demás le escucharán bien. Permítanme. ¿Escuchan? Disculpen. ¿Me escuchan? Ahorita sí, Lick. Entonces decía que, ¿qué fue lo que no escucharon? De los derechos. Yo casi no le escuché nada de ahorita de los derechos de la víctima. Sí, Lick, Los derechos de la víctima tiene varios derechos. En primer lugar, es recibir asistencia dentro del proceso. ¿Qué tipo de asistencia? Médica, psiquiátrica, psicológica, que le ayude a reducir las secuelas del hecho punible. También, en cualquier momento tiene obligación de exigir que el Ministerio Público, que los fiscales que están a cargo de su fiscal de distrito, que el de sección, los jefes inmediatos, escuchen su opinión antes de que tomen una decisión. Antes de que el Ministerio Público tenga una estrategia en la persecución penal, de que solicite un sobreseimiento, la apertura de juicio, una clausura provisional, o que se otorguen ciertos beneficios en favor de la persona del acusado. Ciertos sustitutivos penales como el criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal, etc. Y que se haya informado de las decisiones que va a adoptar también el juez y que el juez le informe de la secuela, de cómo va el proceso. También hacer resarcida por los daños recibidos, eso se llama reparación digna. La digna es un derecho consecuencia de un carácter condenatorio en favor de un acusado y que tiene que reparar el daño que le la no consiste solo en dinero, sino consiste en reconocer a la víctima como víctima. Muchas veces una reparación puede ser que le pongan a una calle de la víctima o a una escuela en su honor. Otras veces puede ser de carácter económico, la responsabilidad civil de un proceso
proceso, pues toda persona acusada penalmente también tiene derecho a ser resarcida, ¿verdad? Y como objeto a minimizar, pues, lo que se llama eh, también hay casos en que la integridad de la víctima está en peligro, porque son casos muy peligrosos. Cada uno puede tratar de causar algún daño, ¿verdad? Como la muerte, amenazas, ese tipo de cosas, ponerla en peligro. Entonces ahí puede pedir también protección policial, una seguridad especial. Hay un régimen que se llama de protección al testigo, donde la víctima tiene ciertas protecciones. Y también a evitar, a minimizar la victimización secundaria. La victimización primaria es las secuelas que sufre la víctima de los daños físicos, patrimoniales, mentales, que se sufren a través de un hecho punible. Y la victimización secundaria es la que tiene la víctima al tener de nuevo contacto con el sistema de justicia penal. Cuando la víctima entra a ese sistema de justicia penal, cuando va a contar lo que sucedió, cuando va al INASIF y un médico forense evalúa las lesiones que tiene, si fue objeto de una violación, si fue objeto de una agresión sexual, todo ese tipo de trato que le dan, y lo que sucede después, cuando se pone en contacto con el fiscal, que le narra todo lo que sucedió, que va a la primera declaración con el juez, que va a la secuela de siguientes audiencias, al debate, y esa es una víctima, porque la víctima está recordando el hecho punible y está recordando esos trastornos que le pudo haber ocasionado de carácter psicológico. Hoy en día tenemos la llegada, el arribo de una institución muy importante, que es el Instituto de la Víctima. Puse un video en el módulo que les puse, al principio hay un video de lo que es, en el módulo, si ustedes apachan arriba, donde dice víctima y donde dice Ministerio Público, creo que eso no, ahí pueden apachar solo la figura, no donde está el sindicado no tiene nada, sino que en la carátula del módulo, y les va a dirigir a otros videos que hay ahí. Así si alguien ya los vio. Bueno, entonces ese instituto es una institución que tiene autonomía. Y su objetivo consiste en dar asistencia a la víctima, dar atención a la víctima del delito. Cuenta con un patrimonio propio y con independencia funcional y orgánica. Quiere decir que tiene su propia estructura orgánica, su propia ley orgánica, su propio presupuesto, funciones asignadas por la ley. Es el Instituto de la Víctima, al cual se le conoce como Instituto de la Víctima del Delito o Instituto de la Ley. Va a prestar asistencia jurídica de carácter técnico a las personas que estén sometidas a un proceso en calidad de víctimas, para que puedan constituirse como querellantes adhesivos y para que se le pueda dar todo el acompañamiento en la asistencia, en el ejercicio de la persecución penal, que le corresponde al Ministerio Público, pero que puede corresponder también a un querellante por adhesivo. Y le van a brindar ayuda médica también, para brindar apoyo en la búsqueda de alternativas y soluciones para enfrentar el delito. El ente encargado de las políticas de victimización es el Instituto de la Víctima, para poder resocializar de nuevo a la víctima. Resocializar es devolverle a la edad una víctima sana a su hogar, a su entorno social. Y eso está desde el Instituto para la Asistencia y Atención de la Víctima. ¿Alguien tiene esa ley orgánica ahí a la mano? Que podamos leer este artículo 1. Sí, Lick. Sí. Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto crear el Instituto de la Víctima con la finalidad de brindar asistencia y atención a la víctima del delito para lograr la reparación digna a la cual tiene derecho. Sus acciones no podrán estar orientadas a desarticular ni desconocer los mecanismos existentes de coordinación que brindan atención integral especializada a las víctimas del delito. Gracias. Bueno, eso de la semana pasada, ¿verdad? El agraviado víctima se puede constituir como querellante por adhesión. Procesal es una especie de acusador particular que va a adherirse a la persecución penal del Ministerio Público, le va a ayudar al Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, de la persecución penal, de la investigación, le va a sugerir pruebas, medios por cualquier medio de prueba,
comisión puede sugerir estrategias para esclarecer el hecho punible y para poder determinar a los posibles responsables, con el objetivo de alcanzar la verdad histórica. El querellante exclusivo ya habíamos establecido que funciona específicamente en los delitos de acción privada. Tiene a cargo únicamente su ejercicio la persona del agraviado, ¿verdad? Y va a tener a su cargo la acción penal. El Ministerio Público no interviene aquí, salvo que se necesite practicar alguna investigación preliminar con el objetivo de poder identificar e individualizar al querellado, ¿sí? Para poder determinar su domicilio, para esclarecer el hecho punible. Pueden practicarse ciertos reconocimientos, ciertas pericias con la ayuda del Ministerio Público, pero ya a la hora del debate, de la audiencia, ya solo llega el querellante exclusivo sin el Ministerio Público, pero puede auxiliarse del Ministerio Público para realizar su investigación. Y aquí nos vamos a quedar por hoy. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto por el momento. Yo en lo personal no le. ¿Tienen alguna duda? Pregunte, porque es el momento, por favor. Léanse todas esas leyes que están ahí. Ya la otra semana la tarea, el día lunes. ¿Cuándo tienen exámenes? El día jueves, Lick. El jueves comienza con el PA. Entonces, si quieren, vamos a dejar la tarea para después. Quería que me hicieran una investigación, que me hicieran un análisis del código de ética. Pero no los voy a trastornar ahorita con tareas. Mejor salgan de sus exámenes y luego miramos tareas. Gracias, Lick. Pero sí, clases sí vamos a tener, ¿verdad? Bueno, entonces si no hay más dudas, por favor, si tienen dudas, pregunten. A ver, Graciela, ¿todo está claro? Sí, Lick, yo le entendí muy bien sus explicaciones y anoté algunas cositas que tenía duditas y ya me quedaron claras. Gracias. Mirka, ¿todo está claro? Buenas noches, Lick. Disculpe. Dígame. Yo tengo una duda. Fíjese que yo tenía unos problemas con el internet y no sé cuándo va a subir usted el link para entrar a ver otra vez la clase, porque sí tuve varios inconvenientes con eso, dijeron. La clase Solamente. yo creo que la voy a subir el día domingo. Bueno, muchas gracias, Lick. Está grabando ahorita, ¿verdad? No ha habido muchos problemas. Arely y Michelle, Todo claro, Lick. Gracias. Dalila y Iracema, Todo claro, Lick. Dalix. Todo claro, Lick. Bueno, jóvenes, si no hay más dudas, entonces nos vemos el miércoles a las 8 de la noche. Clic, antes de que cierre, perdone, buenas noches. ¿Sí? Tal vez me voy a adelantar un poquito al tema, ¿verdad? Pero fíjese que tengo una cierta duda. Dígame. Cuando es la etapa de primera declaración, cuando hay una orden girada por un juez, el juez contralor es el que dirige ¿cómo se llama? La investigación, ¿verdad? Entonces, cuando hay un delito de flagrancia y se presenta al imputado ante un juez, ¿cómo se puede formular un alegato en ese preciso momento de defensa? Fíjese que para eso hay que tener se llama teoría del caso. Depende si usted es el defensor, pero bueno, en primer lugar quiero aclararle que el juez no tiene a su cargo la investigación. La investigación está a cargo del Ministerio Público. El juez únicamente verifica que se respeten las garantías del acusado y dar todas las autorizaciones que sean competentes para realizar cualquier diligencia que el Ministerio Público requiera. Realizar una teoría del caso, si es fiscal, pues lógicamente que usted tiene todo un equipo de investigadores, tiene el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que preparen esa estrategia. Usted fiscal o defensor, usted tiene que tener algo que se llama teoría del caso, que es lo que va a ver la semana entrante. La teoría del caso tiene 3 vertientes.
Tiene una vertiente fáctica, una vertiente probatoria y una vertiente jurídica. 3 plataformas: jurídica, probatoria y fáctica. Primero hay que empaparse de los hechos, ¿verdad? Empaparse de los hechos. Si hay una persona que la capturan y la quieren obligar a declarar ahorita, pues, como defensor pediría a la audiencia que me dejen estudiar el caso, ¿verdad? Si no, no voy a poder hacer una defensa penal efectiva. Entonces, para poder preferir el caso hay que estudiar bien los hechos, y para poder estudiar los hechos hay que leer todas las pruebas que tiene el Ministerio Público. Y si usted es el fiscal, usted va a tener que, si ya capturó a la persona, usted va a tener que verificar, realizar lo que se llama la imputación, la relación clara y circunstancial del hecho punible, y con los medios de investigación que usted ha practicado, que son declaraciones de testigos, dictámenes periciales, etcétera, va a poder usted llegar y determinar qué tipo de calificación jurídica le va a dar al hecho punible. ¿Cuál va a ser su estrategia como fiscal? Ligar a proceso a la persona, llevarlo hasta debate para determinar su culpabilidad. Pero si usted es defensor, usted tiene tiene que tener la parte fáctica, es decir, estudiar bien los hechos, luego analizar las pruebas para determinar cuál va a ser su teoría. Y la teoría, cuál va a ser su tesis. Y en ese caso usted podría determinar si asiste la oportunidad para una si está pues una falta de mérito porque no hay relación de causalidad, porque la persona no está perfectamente individualizada, porque existe alguna causa de justificación, porque el sujeto no tenía el dominio del hecho. Es decir, hay una amplia gama, ¿verdad? Una amplia gama de situaciones. Ana entrante, vamos a explicar lo que es la teoría del caso. Por eso es que me adelanté con la tesis, y era importante que ustedes desarrollaran la tesis. Muchos confundieron la tesis con alegato. Le hacían un alegato de primera declaración, y aquí dimos en las diapositivas, está cómo hacer una tesis, ahí está. Incluso lo dije en el chat, lo expliqué en un mensaje de voz. Varios compañeros me llamaron y les expliqué cómo hacerlo, ¿verdad? Me escribieron y les expliqué. No era de hacer un alegato para nada, o sea, no estamos todavía en esa etapa. Pero, en fin, no sé si queda aclarada su duda. Sí, Lick, gracias, muy amable. Bueno, si no tenemos ninguna duda más, nos vamos a quedar por aquí. Lick, buenas noches. Buenas noches. Sí, mire, fíjese, con una pequeña observación, diría yo. En la clase pasada usted nos daba o nos mostraba un modelo de lo que es una prevención policial. Ajá. Sin embargo, estuvimos analizando la clase con unos compañeros, pero lo que usted presentó no es una prevención policial, sino que es una denuncia interpuesta ante la PNC. Fíjese que es lo mismo. O sea, si una víctima le va a narrar a usted, ahí en las diapositivas explicamos que la prevención policial va a nacer a la vida jurídica por una denuncia de un delito de acción pública o dependiente de instancia particular, el sujeto va a comunicar a la policía. O porque la policía se encuentra en la calle y ante sus ojos, por ejemplo, estén vapuleando a un transeúnte y le estén quitando la cartera o el teléfono. Esa es una prevención policial. Que la prevención policial no se levante, como lo dice la ley, es de forma muy distinta, pero en las diapositivas está claro que para poder realizar una prevención policial se hace a través de denuncia de algún sujeto que va a denunciar, por ejemplo, que es sujeto de violencia contra la mujer, como en este caso, ¿verdad? Y es una prevención policial. Es una prevención policial. O no sé si usted me podría explicar que usted cómo considera o cómo cataloga o cómo define o cómo me explica qué es para usted una prevención policial. Bueno, no es tanto que yo sepa, Lick, sino que simplemente me mostraron un ejemplo de lo que es una prevención policial, y es totalmente distinto al modelo que usted nos mostró. Por eso tenía yo esa inquietud de si era lo mismo o no sé. 20 años de ejercer la profesión, he visto muchos modelos de prevención policial.
He visto muchos modelos, hay muchos modelos. Si usted gustara compartir ese modelo, me lo puede mandar o lo puede compartir aquí para que lo analicemos. Entonces ya me explica usted con diferencias y ya las podemos discutir. En apoyo al compañero licenciado, disculpe nuevamente la intervención. Ajá. La prevención policial es un escrito, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy policía, ando con un compañero policía y veo que están asaltando a mano armada a un transeúnte. Entonces vamos y pues si lo capturamos, entonces en el momento de la prevención policial le indicamos que el día de hoy, siendo las tantas horas, nos encontrábamos en patrullaje a pie en tal dirección, cuando nos percatamos que a tantos metros en la tienda tal, una persona se encontraba asaltando y presuntamente, que nunca se dice, se asegura, ¿verdad? Presuntamente con un arma de fuego, la cual portaba en la mano derecha y apuntaba hacia la persona que se encontraba en el lugar, la dependiente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo considero que es una prevención policial. Sí, como le digo, la prevención policial puede ser por un hecho que tenga, que la policía tenga conocimiento de oficio, como este que está narrando, y también como el ejemplo que yo puse, que es donde una señora va a promover la denuncia a la Policía Nacional Civil, le toma su denuncia y obra en una prevención policial. Igual eso no es una camisa de fuerza, ¿verdad? El proceso penal es un proceso que no está sujeto a mayores formalidades, como el proceso civil, que si, por ejemplo, esa prevención policial no reúne, por ejemplo, algún requisito del hecho punible, como que se les fue la circunstancia, la víctima, cuando llega a la fiscalía, ampliar esa circunstancia y decir qué color de carro era, o ciertos otros aspectos que no se consignaron en la prevención policial. Pero la prevención policial puede ser por un hecho tomado de oficio o puede ser por una denuncia de algún sujeto que denuncia un hecho de acción pública o de acción pública dependiente de instancia particular. No sé si hay alguna otra duda. De mi parte, ninguna duda, licenciado. Muchísimas gracias. La orden. Tampoco, licenciado. Muchas gracias. Les voy a pedir favor que me compartan eso, si fueran tan amables. Lo vamos a compartir aquí en pantalla y si quieren lo discutimos y lo analizamos entre todos. Tal vez me lo mandan ahí al chat, en algún archivo PDF, y tal vez yo puedo subirlo a la próxima clase y ya lo analizamos, ¿verdad? Les agradezco por su intervención a los compañeros. Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí. Gracias, Lick, muy fino. Gracias, Lick. Bendiciones. Gracias, Lick. Gracias, Nick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Muy buena noche, Lick. Feliz noche.